dicen amén. Amén. Bien. Y pues le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se van a conectar y a los que están aquí. Y pues bueno, quiero dejar este lugar a nuestro hermano Marcelino para que Dios sea trayendo una palabra a través de él. Dile un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Y pues, como ustedes saben, pues todavía no se encuentra el pastor aquí con nosotros, todavía está afuera. Y me gustaría empezar, hermanos, haciéndoles una pregunta, tratando de hacer una pequeña retrospección de nuestra vida. Como ustedes saben, cada uno de nosotros tiene unas circunstancias y unas situaciones, pero no sé si alguno de ustedes, pero me imagino que sí, la mayor parte de nosotros hemos vivido algunas situaciones de fracaso en nuestra vida. Hemos pasado por algunas situaciones de mucho desgaste, tanto físico, mental, y hoy vamos a hablar acerca de esta palabra que se llama fracaso, pero yo sé que algunos de ustedes han tenido algún tipo de fracaso, algún fracaso escolar, algún fracaso financiero, algún fracaso amoroso tal vez. Y existen muchas clases de fracasos en esta vida, pero hoy quería hablarles acerca de un fracaso espiritual. Y haciendo yo una investigación acerca del por qué existen estas causas del fracaso espiritual, nos damos cuenta que 1 de cada 10 creyentes, 1 de cada 10 congregantes opta por abandonar la fe, y no solamente la fe, sino que también pierde toda esperanza y por último termina abandonando la congregación, termina abandonando la familia de la fe. Y bueno, yo creo que tal vez en esta tarde alguno de ustedes ha estado viviendo un proceso de fracaso en su vida, un fracaso personal, tal vez alguna situación de salud, tal vez alguna situación, como les decía, financiera, desconozco, ¿verdad? Pero yo espero que la palabra que hoy traigo para ustedes sea de gran bendición y nos haga ver principalmente que sí existen esa clase de situaciones, fracasos espirituales, que alteran nuestra comunión con el Señor, y que muchas veces el último fin de este fracaso espiritual es que nos lleva a una muerte espiritual, y por ende a una muerte física. Pero lamentablemente cuando llegamos a esta muerte física y morimos separados del Señor, sabemos que no vamos a un lugar bueno. Entonces, en esta tarde, hermanos, pues primeramente permítanme hacer una pequeña oración para dar inicio. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Padre, que la palabra que hoy traes, Padre, sea de gran bendición, Señor, para mis hermanos, Padre. Llénalos, Padre, de la palabra, Padre, que tu Santo Espíritu esté ahí tocando sus corazones, Padre bendito. Y dame a mí, Señor, más sabiduría, Padre, y discernimiento, Padre, que no sea yo hablando, Padre, sino que sea tu Santo Espíritu trayendo esa bendición a mis hermanos, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, nos vamos a enfocar principalmente 2 personajes bíblicos. Uno de ellos es Sansón y el otro es Judas Iscariote. Y por ahí voy a hacer mención rápidamente también acerca de Pedro. Entonces, para que vayan buscando, nos vamos a enfocar principalmente en el libro de Jueces, está en el Antiguo Testamento. Y lo que nos llama, lo que es un fracaso espiritual, lo que nos vamos a hacer es que vamos a reconocer cuáles son las principales señales, cómo nos vamos a dar cuenta de que algo está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta. Y principalmente esto, hermanos, es para puro crecimiento espiritual. Ver a través de la historia de Sansón y de Judas, cómo existe realmente este fracaso y cómo hay hombres que tuvieron llamados especiales, llamados durante
su vida cuando estuvieron en la tierra, y a pesar de que tengamos cierto llamado, cierto ministerio, hermanos, también podemos tener esta clase de fracasos espirituales. Entonces, vamos a empezar ahí en Jueces 16:1. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya conocen la historia de Sansón, ¿no? Cómo se desarrolla, que le fue dado una palabra a su familia cuando él, antes de que naciera, ¿verdad? Y cómo va desarrollándose, que Sansón tenía mucha fuerza y que la fuerza no provenía de él, sino que provenía de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a leer ahí en Jueces 16:1. Y una de las principales señales, hermano, cuando se está manifestando lo que es el fracaso espiritual, es el fuego peligroso con el pecado. Y ahí en Jueces 16:1 dice la palabra: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y Sansón, hermanos, mucho antes de que él tuviera ya realmente la manifestación del fracaso espiritual, Sansón comenzó su caída jugando con el pecado. Él acudía a estos lugares donde existían estas mujeres. Y Sansón tenía ese llamado porque tenía un llamado de nazareo. Él tenía ya establecido un propósito en su vida. Fue criado y fue enseñado bajo las leyes y ya estaba establecido realmente algo en él. Pero nos damos cuenta que a pesar de que tenía este llamado, él notablemente hacía este encuentro con estas personas y entonces Sansón comenzaba, caía jugando en el pecado. No fue una caída repentina, sino que fue un proceso gradual. Él sabía que estaba con mujeres filisteas, era contrario a su llamado como nazareo. Él tenía prohibido juntarse con estas personas, pero pensó que podía controlarlo. A veces nosotros, hermanos, cuando estamos teniendo este tipo de señales, cuando estamos siendo tentados, creemos que posiblemente nosotros podemos controlar realmente la tentación, podemos controlar ciertas costumbres que ya no son aptas para nosotros, porque ya nosotros somos llamados por el Señor, ya hay una bendición de parte de Él en nuestra vida, pero a veces empezamos a generar ese juego con el pecado, que a veces sí, a veces no, y empieza a haber ahí un crecimiento de algo negativo en nuestras vidas. Les voy a leer otra parte, ya no es Jueces, es Santiago. Dice Santiago 1:14-15, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y aquí nos llama a que siempre vamos a tener ese tipo de acoso por parte del pecado, siempre va a haber ese tipo de tentaciones, siempre va a haber esas concupiscencias. Entonces en Sansón siempre había esa intención, ese acoso por parte de las malas costumbres que ya tenía, y es por eso que él empezaba a jugar con este tipo de situaciones de pecado. Ahí el fracaso espiritual, hermanos, comienza cuando empezamos a negociar con el pecado, creyendo que podemos manejarlo sin consecuencias. Cuando empezamos a tener esos acercamientos o con estas prácticas, creemos que todavía lo podemos controlar, cuando en realidad nos damos cuenta que es el inicio de algo, pero no nos hemos dado todavía cuenta. Ahí mismo en Jueces 16:20, ¿ya lo tienen, hermanos? Jueces 16:20. Y dice, y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Aquí en Sansón había una confianza excesiva en su fuerza, en una confianza excesiva en él, porque él, para esta parte de la historia,
Sansón, bueno, la historia ya nos había relatado de que Sansón, ya cuando estaba con esta filistea, la mujer siempre le decía, Sansón, Sansón, los filisteos. Y Sansón siempre se despertaba y los enfrentaba y salía huyendo. Entonces él creía que en esta ocasión iba a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque le dice, ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. A veces, hermanos, nuestra confianza excesiva en nosotros mismos nos hace creer que realmente no va a pasar nada. Cuando estamos haciendo la práctica de algo que no es apto para nosotros, cuando ya no es parte de nuestro llamado, cuando ya estamos creando estas situaciones y estamos teniendo ese tipo de actividades, creemos que todavía podemos tener el control, pero esa ya es una especie de confianza en nosotros mismos, exceso de confianza, y Sansón la demostraba. Y lamentablemente, cuando esto está ocurriendo, una de las principales situaciones, yo creo que la más peligrosa, es que no es que estemos haciendo algo malo, sino que nosotros no nos demos cuenta que haciendo lo malo llega un tiempo en el que creemos que estamos bien, pero en realidad la presencia de Dios se ha apartado. No es que Él se haya ido, sino que tanta comunión con hacer lo malo, como Sansón, él no se percató en qué momento Jehová se apartó de él. Ya no había presencia de Dios en él. Y él no se había dado cuenta porque él hacía todos los días, cada vez que pasaba y se reunía con esta mujer. Sansón siempre trataba de hacer su propia voluntad, y es por eso que había un exceso de confianza. Entonces, como señales del principio de un fracaso espiritual, el primero que dije fue el fuego con el pecado. La segunda, la confianza excesiva. Cuando confiamos en nuestra experiencia pasada o en nuestra capacidad, en lugar de depender de Dios, estamos al borde de un fracaso. Vamos a buscar ahora Mateo 26:14. Vamos a ver otro punto, otra señal que nos hace énfasis de cómo es que inicia este fracaso. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26:14 al 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que estamos hablando de otro personaje, estamos hablando de Judas. Había un amor por el dinero sobre el amor de Dios. Nos damos cuenta que en Mateo, Judas, que era uno de los 12, él era el tesorero, él era quien llevaba las finanzas de los hermanos, las finanzas del Evangelio, pero él empezaba a dar signos de que había una avaricia, porque no sé si ustedes recuerdan en aquella ocasión en la que van a hacer lo de la comida de la Pascua, unos días antes, llega una mujer con él en una casa donde estaban y rompe una botella de perfume y empieza a llenarlo de ese perfume, y los 12 que estaban ahí se empiezan a molestar de por qué habían utilizado así el perfume, que mejor lo hubieran vendido y con ese dinero hubieran dado de comer a los pobres. Y entre ellos estaba Judas. Entonces ya había esa intención de que había una especie de nacimiento de amor al dinero. Y el amor al dinero es una de las señales que nos puede lanzar hacia un fracaso espiritual.
Judas había estado caminando con Jesús, había visto milagros, había escuchado las enseñanzas de Jesús, pero su corazón estaba dividido. El amor al dinero venció el amor a Cristo. Y este es cómo es que estamos viendo cómo es que empieza un fracaso espiritual. Y uno de ellos es cuando ponemos en primer lugar el dinero, las riquezas, antes que el amor del Señor. Porque cuando empezamos a poner cosas delante y quitar la presencia y poner algo más importante, en este caso Judas que ponía el dinero, nos damos cuenta que empiezan a ocurrir cosas en nosotros, nos empezamos a dividir. No podemos servir a dos señores. Cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, el fracaso espiritual es inminente. Cuando algo está ocupando el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a desarrollarse. Es inevitable que no vaya a ocurrir algo. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no recibes la fuerza del Señor en tu vida, porque tú ya estás poniendo algo más ahí. En este caso estamos poniendo el ejemplo del dinero. ¿Cómo es que en Judas se despertó un interés por tener más dinero? ¿Y qué fue con los sacerdotes principales? Y les dijo, ¿qué me querréis dar a mí si yo los entregara? Y dice que le dan 30 monedas de plata. Más adelante vamos a ver cómo se empieza a desarrollar esa historia de Judas. Pero esta es una de las tres señales que he estado marcando sobre cómo es que se empieza a manifestar un fracaso espiritual. Ya vimos que es jugar con el pecado, cuando creemos que tenemos todo bajo control, la confianza excesiva y el amor al dinero, el amor a las riquezas. Empezamos a poner algo más en el corazón antes que al Señor. Entonces, vamos a regresar a Jueces, hermanos. Ahí discúlpenme porque los voy a traer para arriba y para abajo. Jueces 16:4. Amén. Dice, Jueces 16:4. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Aquí estamos hablando todavía estamos hablando precisamente de Sansón. Cuando ya se han manifestado estos primeros puntos, después empieza a desarrollar el proceso de la caída espiritual. Empieza a haber una revelación progresiva de nuestros secretos. Y aquí en este texto nos menciona que el tener contacto continuo con algo equivocado, con un pecado, con una situación que ya no tenemos por qué hacerla, y la hacemos continuamente, dice que empieza a haber un enamoramiento hacia aquello, ya sea, no sé, tal vez tomar, tal vez fumar, tal vez hacer otras cosas, pero en tanto contacto con aquello que se supone que no podíamos hacerlo, que ya no es bueno que lo hagamos, empieza a haber un apego y dice que a haber un enamoramiento por aquello. Y entonces dice que Sansón, de tanto que acudía acá a esa parte y que dice que se enamoró de una de esas mujeres con las cuales él tenía contacto. Y el amor hacia las cosas que ya no son de Dios, tarde o temprano te revelan algo diferente. En realidad no es un amor, no es algo que Dios esté bendiciendo, es algo que estamos haciendo mal. Y aquí nos damos cuenta, no sé, los que han leído Sansón, esta parte de Jueces, Sansón le empieza a revelar cuando él tiene esa relación con esta mujer y se enamoró de ella y ella le dice, oye Sansón, los que han leído, ¿verdad? Los que han leído esa parte, esa historia, se reúnen los filisteos y le dicen a Dalila, oye, te vamos a dar dinero, pero tú ayúdanos, queremos que nos revele cuál es el secreto de Sansón, del por qué tiene tanta fuerza, por qué no lo podemos capturar, nosotros lo queremos matar. Y entonces Dalila, como Sansón ya estaba enamorada de él, pues todos los días se veían, y Dalila le empieza a hostigar y le empieza a decir, es que dame el secreto, es que yo quiero saber, y es que yo quiero saber, y Sansón le empieza a mentir, ¿verdad? Sansón le empieza a decir, no, es que si me amarras con este tipo de cosas,
se me va a quitar la fuerza. Y entonces Sansón empieza a tener una revelación de progresiva de los secretos, y cuando nosotros estamos tan acostumbrados a hacer lo malo, a hacer lo contrario, empieza a haber una revelación de lo que hay en ti, de lo que se empieza ahí a manifestar. Y ahí mismo en Jueces 16, Jueces 16, y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra e importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia. Y nos damos cuenta que Dalila lo presionaba, le trataba de sacar la verdad. Y cuando nosotros, hermanos, estamos ya con esa persecución de la tentación, con esa persecución de algo que ya estuvimos haciendo, empieza a haber una presión y empieza a haber, al principio empieza a existir una resistencia espiritual en ti. Tú te detienes, tú lo piensas y tú dices, esto no está bien, creo que lo estoy haciendo mal, creo que esto ya no es apto para el Señor, creo que esto ya no está correcto, y empieza a haber esa presión al principio. Pero ¿y qué pasa cuando ya esa presión se va? Esa parte en la cual tú ya no te resistes. Al principio sí se resistía Sansón porque no le decía la verdad, le contaba algo diferente. Entonces así es como va empezando el apego a las cosas que no podemos hacer. Hay una resistencia de ti, pero más adelante vamos a ver cómo fue tanta la presión de Dalila sobre Sansón que llega un tiempo en el que le revela realmente su secreto. Y el revelarle su secreto le costó no solamente lo que él era como la fuerza, sino que también nos damos cuenta que conlleva más situaciones. Entonces, el pecado nos desgasta poco a poco hasta que finalmente cedemos por completo. La tentación constante debilita nuestra resistencia espiritual. La resistencia espiritual que existe en ese momento es buena porque nos alerta, nos dice estamos haciéndolo mal, no es correcto. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a regresar a Jueces 16-19. Jueces 16-19 y dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ya aquí en esta parte de la historia, hermanos, ya Sansón ya tenía una intimidad completa con ella, en el cual nos dice la escritura que él ya se durmió literalmente en sus rodillas, y como Dalila ya le habían ofrecido dinero a cambio del secreto, pues había muchos soldados siempre alrededor de la casa de Dalila. Entonces ella manda a llamar un soldado, uno de los que estaban ahí, y como ya le habían revelado el secreto, le empiezan a cortar su cabello, le empiezan a cortar su cabellera. Entonces, la intimidad con la tentación y con el pecado, hermanos, nos lleva a una destrucción, a una caída inevitable de un fracaso espiritual. Y entonces aquí, pues, ahora sí que Sansón se durmió en el regazo de quien lo traicionaría, bajó la guardia completamente. Aquí ya no hay resistencia, aquí ya no hay resistencia de parte de Sansón, ya estaba completamente bajado de la guardia. Les voy a citar Primera de Corintios 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando empezamos a tener esas convivencias, cuando tenemos esas convivencias que ya no son tan favorables, porque nos están llevando hacia una tentación que tal vez ya después no vamos a poder resistir, y a una convivencia tan íntima con el pecado, nos va a empezar a destruir. Y cuando nos volvemos íntimos con aquello que sabemos que no podemos, que no nos puede destruir, la caída es inevitable. Tarde o temprano vamos a dar un paso en el cual va a ser
complicado salir. Aquí todavía no hemos caído por completo, pero estamos avanzando cada vez más, porque ya manifestamos signos y luego empezamos a tener un progreso de la caída espiritual. Discúlpenme si voy muy rápido, hermanos, pero igual vamos a estar ahí todavía en Jueces, hermanos. Jueces 16-21. Seguimos todavía sobre la historia de Sansón. Jueces 16-21. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y atado con cadenas de bronce le pusieron a moler en la cárcel. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que Sansón perdió primero una visión espiritual. El primero dejó ya de percibir la presencia del Señor en su vida, al punto que después de haber tenido esa ceguera espiritual, vino una ceguera física, porque cuando lo atraparon los filisteos, lejos de que le hayan cortado el cabello, también le quitaron la vista, lo cegaron, le quitaron los ojos, y lo mandaron a una prisión y lo pusieron a moler piedra ahí, a trabajar en la cárcel. Dice, le quitaron su libertad y finalmente su dignidad. Ya no era el Sansón que era en ese tiempo, cuando el Señor estaba con él, el fuerte, el que todos le temían, el que era valiente siempre. Le quitaron ese poder, y aquí nos damos cuenta que Sansón perdió primeramente su visión espiritual. Y creo que cuando nosotros empezamos a perder nuestra visión espiritual, empezamos literalmente a apartarnos del Señor. Hay algo que cuando estamos en el Señor, vemos su presencia en nuestra vida, nos gozamos, nos sentimos bien, nos sentimos en paz, nos sentimos llenados de su presencia, cantamos en nuestro hogar, hacemos una oración en nuestra casa y nos sentimos llenos de la presencia del Señor. Pero cuando empezamos a tener esa caída, cuando empezamos a tener una ceguera espiritual, ya no sentimos la presencia del Señor en ningún lado, ni dentro de la congregación, pues en nuestra casa menos. Entonces, el hecho de que Sansón lo hayan atrapado los filisteos fue algo muy terrible, porque pues le quitaron sus ojos. Le quitaron sus ojos y estando vivo, porque él estaba vivo, lo encarcelaron y lo mandaron a la prisión. Les voy a citar 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando estamos muy apartados del Señor, cuando nos empezamos a ir por completo, empieza a haber una ceguera, empieza a haber una ceguera espiritual, y nos hacemos ciegos del entendimiento, nos hacemos empezar a tener como una incredulidad, donde ya nos empezamos a tener, yo creo que ya no creo bien, empezamos a hablar diferente, porque la parte de lo que antes era la llenura del Señor, si ahorita nos ponemos a pensar tantito, ahorita que nos sentimos así todos llenos de la presencia del Señor, salimos y empezamos a compartir, le hablamos a nuestro vecino y empezamos a hablar, ¿no?, con nuestros compañeros. Pero cuando empieza a tener esa ceguera espiritual, hermanos, tú no quieres hablar con nadie del Señor. Ya no hay palabra, ya no sale palabra de tu boca, ya no hay ese gozo. El pecado siempre nos ciega. Antes de encarcelarnos, primero perdemos la presencia de Dios, luego perdemos todo lo demás. Todavía es parte de la ceguera espiritual, precede la ceguera literal, es todavía el proceso de la caída. Aquí estamos cayendo de lo que lleva a este fracaso espiritual. Ahí mismo en Jueces, estábamos en Jueces 16:21, vamos a citar Jueces 16:20. Ya que lo tenga, me dice con un amén, hermanos. Jueces 16:20 dice, pero él no sabía
que Jehová ya se había apartado de él. Y aquí es una de las consecuencias, hermano, del fracaso, el no darnos cuenta que el Señor se ha empezado a distanciar, pero no porque Él así lo ha querido, simplemente porque nosotros nos empezamos a llenar del mundo, nos empezamos a llenar de tantos actos malvados, de tantas cosas, que ya no sentimos su presencia. El Señor sigue estando, si le hablamos, Él viene, pero nos llenamos tanto de tantas costumbres, de tantas cosas que empezamos a hacer, que dejamos de percibir la presencia. Y lamentablemente, hermanos, hoy en estos tiempos, muchos de nosotros o muchos de nuestros hermanos no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que ya nos hemos separado demasiado del Señor y estamos todavía ahí creyendo que estamos bien con nuestra condición, con nuestra vida, con la forma en la que estamos viviendo. No nos damos cuenta en qué momento el Señor se apartó. Lamentablemente, hermanos, cuando ya no sentimos su presencia, empieza a haber esa consecuencia. Muchos de nosotros, antes de venir al conocimiento del Señor, teníamos una vida diferente. Lo digo por mí, ¿verdad? Era diferente, hacía muchas cosas y no estaba la presencia de Dios en mi vida. Entonces, cuando nosotros ya conocimos y venimos al conocimiento del Señor, estamos cubiertos por Él, nos llenamos de su presencia, sentimos su presencia en todos lados, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia. Pero cuando empieza a haber una pérdida de la presencia de Dios en tu vida, es una consecuencia grave, porque empieza a haber cosas aún todavía peores. Lejos de que ya no sentimos su presencia, empiezan a ocurrir más desgracias en nuestra vida, porque ya no hay cobertura de Él en nuestra vida, porque ya nos hemos apartado demasiados kilómetros y empiezan a suceder cosas alrededor y empezamos nosotros ya no empezamos a ver bien todos los demás. Al principio como ahorita, si nosotros estamos afligidos por una situación de salud, por una situación de escasez en nuestra casa, nos ponemos a orar y decimos, Señor, tú vas a hacer la obra, no sé cómo vas a resolver esta situación que se ha manifestado en mi vida, en mi salud, en mis finanzas, pero estoy confiado en ti y hay una paz en el interior de cada uno de nosotros. Aunque tal vez el problema no sea resuelto, el Señor nos trae esa paz. Pero cuando estamos separados de Él y cuando ya perdimos la presencia de Él en nuestra vida y nos llega esta calamidad, empezamos a sentirnos vacíos, muertos, desgastados y no tenemos aún esas palabras para decirle al Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones en las que está la presencia del Señor ya no está en nuestra vida, nos empezamos a ir cada vez más hacia abajo. Y es por eso que le digo que el fracaso espiritual te lleva hacia abajo y empieza a haber una muerte espiritual. El Espíritu de Dios que estaba en ti ya no está, ya se contristó, ya no obra, ya no sientes tú la presencia, porque parte de que esté el Espíritu en cada uno de nosotros, Él es el que hace que la presencia de Dios tú la sientas en tu vida, la sientas en tu casa, en tu familia y estás lleno. Pero cuando ya contristaste el Espíritu del Señor, empiezas a sentir ya otra cosa diferente, empiezas a tener pensamientos tal vez de muerte, tal vez, porque ya no sientes qué es lo que está pasando. Y lamentablemente, hermanos, muchas de las cosas es que el Señor se apartó por nuestra mala conducta, pero todavía ahí no nos damos cuenta. Ahí Sansón no se había dado cuenta, porque aquí los filisteos todavía no se lo llevaban, porque estamos en el 20, los filisteos se lo llevaron en Jueces 16:21, fue un poquito más adelante, pero la palabra nos dice pero él no sabía que Jehová se había apartado de él no se había percatado que ya el Señor ya no estaba con él, porque le había revelado ese secreto a Dalila, porque hacía esas malas acciones, esas malas conductas, y él no se percataba, él pensaba que todavía iba a salir bien, porque él había puesto él confiaba en su fuerza, él confiaba en sí mismo, creía que nunca le iba a pasar nada malo, porque él siempre ponía esa confianza en sí mismo, él sabía que tenía fuerzas, que él era poderoso, pero como que se le olvidó que realmente todo provenía de Dios, todo provenía de Él. Y aquí nos damos cuenta que Él no sabía, Él no supo en qué momento se fue la presencia de Dios. Y lamentablemente, hermanos, esto está pasando hoy en día.
Eso está pasando hoy en día porque muchos creyentes, cuando estamos caminando mal hacia una dirección equivocada, no nos damos cuenta que el Espíritu de Jehová ya se constrictó, y a veces esto que está ocurriendo hace que nosotros tengamos una fe pobre, ya no creemos, ya nos sentimos mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos vamos, y no solamente nos vamos, simplemente que tratamos de perdernos nuevamente. Ya no queremos saber nada de Dios. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado testimonios de otras personas que tal vez de otro país, no sé, de otro lugar, que les han preguntado: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Jesús? Y muchos de ellos dicen: sí, yo hace muchos años era cristiano. Si te das cuenta, hay muchas personas que sí conocen del Señor, tuvieron un tiempo, pero algo pasó y se fueron y todavía viven separados, aún no se han percatado que el Espíritu de Jehová se ha ido de ellos. Pero no solamente la pérdida de la presencia es una de las consecuencias, vamos a ver más consecuencias. Lo más trágico no fue que Sansón perdiera su fuerza, sino que no se dio cuenta en que Dios se había apartado de él. Salmo 51:11 nos dice: no me eches delante de ti y no me quites de mi Santo Espíritu, dice. Es como podemos llegar a estar tan endurmecidos que ni siquiera percibimos cuando la presencia de Dios se alejó de nuestra vida. Y bueno, como les digo, no es que se haya alejado, es que nosotros ya nos apartamos, nosotros ya no percibimos su presencia. Otra de las consecuencias que nos puede ocurrir, hermanos, es que ya no sentimos su presencia, y hay un periodo de remordimiento, hay un periodo en el que empezamos a pensar: creo que sí estoy equivocado. Empieza a haber un remordimiento en ti, porque el Espíritu que mora en ti ahí está todavía, simplemente que está constrictado, está como que el fuego apagado, pero empieza a haber un remordimiento, y para esto vamos a citar Mateo 26. Mateo 26, 47 al 50. Amén. Mateo 26, 47 al 50 nos dice: mientras todavía hablaba Jesús, dice, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espada y palos, y de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señales, diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que ya Judas ya había hecho un pacto con los sacerdotes, con las personas, ya le habían dado el dinero. Y aquí ya hay esa captura de él, donde ya Judas había entregado a Jesús. Judas traicionó a Jesús con un beso simbólico del amor e intimidad, convertido en un instrumento de traición. Y a veces también lo que es el remordimiento, hermanos. A veces hay un remordimiento, porque Judas tiene un remordimiento. Más adelante lo vamos a ver. Aquí estamos leyendo la historia de cómo fue que pasó esta situación. Hay un remordimiento, hay un arrepentimiento, pero que no es genuino. No es genuino, es un remordimiento solamente de culpa. Dice: es posible mantener la apariencia religiosa mientras nuestro corazón está completamente alejado de Dios. ¿Por qué? Porque Judas ahí todavía él estaba pensando en el dinero que le habían dado, porque ya se lo habían entregado. Aquí Judas ya había hecho el pacto, y él había platicado con las personas y le dijo: al que yo bese, ese es,
préndanle, porque los soldados y muchas de las personas todavía a lo mejor no identificaban quién eran de tantos que se juntaban, y él hace esa señal. Y lo que me sorprende es cómo Jesús le dice, amigo, no le dice en mala forma, le dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y me sorprende mucho esa parte donde él le dice de esa forma. Em, el dolor y la vergüenza pública. Seguimos, bueno, vamos a ir a Sansón, hermanos. Vamos a ir a Jueces, perdón. Jueces 16:25. Jueces 16:25 al 27. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y no lo pusieron, y lo pusieron entre las columnas. Y, y aquí, hermanos, nos damos cuenta que cuando ya hay una consecuencia, toda la consecuencia siempre va a traer un dolor y una vergüenza pública, porque cuando ya literalmente ya está un fracaso ya completamente en la vida del creyente, que ya realmente ya se apartó completamente del Señor, empieza a haber un dolor, empieza a haber una vergüenza pública, porque te van a empezar a ver nuevamente, te van a empezar a ver eh, las personas de afuera, te van a empezar a ver que estás haciendo otra vez lo contrario, y que van a empezar a pensar ellos, antes era cristiano, ahora ya no. Y entonces van a pensar en sí mismos, van a decir, entonces ahí o no están haciendo bien el trabajo, o qué estaba haciendo porque ahora mira, ya anda otra vez igual, ahora ya anda peor, ahora ya no solamente anda haciendo una cosa, sino que ahora ya anda haciendo varias, y empieza a haber una vergüenza en público, porque las personas se vuelven a señalar y lo que quieren es ver, como decía en este mensaje, se empiezan a divertir de lo que una vez fue, porque Sansón le tenían temor los filisteos, pero ahora ellos querían divertirse con él, querían tomar el dolor de él, el dolor de sus ojos, y querían divertirse, querían ser que él fuera ese deleite para ellos, y querían ver cómo sufría. Y cuando nosotros nos vamos de la presencia del Señor y nos vamos tan lejos, la gente empieza a notar, hermanos, que tú ya te has apartado, porque empiezas a hacer costumbres otra vez, y empiezas a hacer cosas, y entonces, si las personas les es difícil creer y te ven a ti, que tú en un principio conocías, y después te vas, la gente empieza a hacer todavía menos tienen ese deseo de creer, o esa oportunidad de acercarse, porque dicen, pues no, hombre, mira cómo anda, dejó de ir, y empiezan a notar cómo es tu conducta, y empiezan a notar cómo te desarrollas ahora, y ahora te juntas con malas personas, y ahora andas haciendo esto, y ahora vas para acá, y todo esto es una vergüenza pública que sufre el creyente. Aquí lo vemos que sufrió Sansón, pero cuando nosotros nos llegamos a ir, hermanos, que espero Dios que nunca ninguno de ustedes, hermanos, pero cuando nos empezamos a retirar, empieza a haber una vergüenza pública y nos señalan, y no solamente señalan a nosotros, no hay un razonamiento de que quieran creer, porque nos están viendo a nosotros, están viendo nuestra conducta. El que fue juez de Israel se convirtió en el entretenimiento de sus enemigos. El pecado no solamente nos destruye a nosotros, sino que hace que el nombre de Dios sea blasfemado entre los incrédulos. Los incrédulos, pues,
Dos dicen, empiezan a hablar que ya no es, no, pues no, ¿a qué vamos mejor? Porque cuando te vas, regresas a lo que eras antes. Y les voy a citar Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres. O sea, desprecian el nombre de Dios, pero a través del testimonio que estamos dando nosotros en nuestro, en nuestro, en nuestra mala conducta, en las que ahora ya nos fuimos y ya empieza a haber esa blasfemia en contra del Señor, no solamente nos apuntan a nosotros, sino ya no ellos, ya no hay ese deseo de acercamiento. Pero fíjate, hermano, a pesar de que pasan todas estas desgracias, a pesar de que pasen estos tipos de situaciones, siempre va a haber una posibilidad de restauración. Siempre va a haber una posibilidad de restauración, a pesar de que nos hayamos ido, a pesar de que regresamos a las malas conductas, a las malas acciones, a pesar de que nos señalen, porque posiblemente hasta, bueno, a mí todavía me ha pasado, todavía me dicen, no, Marce, yo me acuerdo cuando tú, y me hacen así, yo me acuerdo cuando tú, y tú hacías esto, Marce. Y pues como soy figura pública, pues ya todos me conocen, pero sí, muchos compañeros que todavía los veo, muchos de ellos me dicen, oye Marci, ¿por qué ya no haces esto? Y te acuerdas cuando tú, entonces, cuando existe esto, hermanos, cuando existe esta situación, me da gozo porque sé que hay una esperanza para ellos que no creen. Sé que ellos vieron cómo cambié, cómo hubo una transformación en mi vida, pero si yo me fuera nuevamente al mundo, van a hablar nuevamente, van a decir, no hombre, Marte, mira otra vez, y no, pues entonces ahí donde vas no sirve. Entonces, Dios siempre quiere traer una restauración en nuestra vida. Y a pesar de que muchos tal vez ya no estén aquí y tal vez hayan regresado a las situaciones del pasado, a las costumbres, a las acciones, Dios siempre tiene una restauración para ellos y para cada uno de nosotros. Ahí mismo en Jueces 16:22 Jueces 16:22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Ahí en medio de la oscuridad, hermanos, ahí en medio de la prisión, cuando él estaba encerrado, dice que su cabello empezó a crecer. Y entonces, pues nos damos cuenta, hermanos, que siempre va a haber esa restauración. En Sansón empezó a crecer nuevamente su cabello, empezó a crecer su cabello, incluso eh, eh, dice que en la oscuridad y la humildad, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. Esto representaba que Dios no había terminado con él. Aún nuestro fracaso más profundo, Dios puede comenzar un proceso de restauración si nos humillamos ante Él, si reconocemos nuestra condición, si reconocemos que hemos fallado, si reconocemos que hemos estado haciendo algo malo, hermanos, siempre va a haber un proceso de restauración. Y, y ahí en Jueces 16:28 dice que cuando ya él estaba creciendo su cabello, cuando ya lo iban a sacar en público, dice Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y ahí Sansón tuvo humildad, volvió a orar cuando ya no lo había hecho por mucho tiempo, porque Sansón ya ni se acordaba, hacía muchas cosas, pero Sansón, cuando tuvo ese proceso de estar en la oscuridad, cuando ya tuvo ese dolor, esa humillación, Sansón nuevamente hace esa oración al Señor y el Señor le contesta, el Señor le responde nuevamente, vuelve a estar sobre él el Espíritu de Jehová y empieza a recobrar la fuerza. Y después de tanto tiempo, Sansón finalmente oró y Dios escuchó su clamor. A pesar de que estemos apartados del Señor, a pesar de que estemos haciendo las cosas mal, Dios siempre tiene un tiempo para escucharnos, siempre va a haber una restauración, a pesar de que nos hemos apartado de Él. Nunca es demasiado tarde para clamar a Dios,
Su misericordia está disponible incluso en nuestros momentos más oscuros. Incluso cuando ya nos hemos apartado demasiado de Él, siempre va a haber un proceso de restauración. Y finalmente, en medio siempre va a haber un final de redención en medio de la tragedia, porque ahí en Jueces 16:30 les voy a leer, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Sansón ya había matado muchos filisteos, pero cuando él lo pusieron ahí para divertirse con él, que ya lo tenían atado, él clamó al Señor y hubo fuerza nuevamente en él, y dice que él derrumbó los pilares que sostenían esa casa, y en esa casa había muchos filisteos, y todos se vinieron abajo junto con él. Se vino la casa, y ahí Sansón también cumplió el propósito final, aunque esto le costó la vida. Aunque esto haya pasado, Dios pudo usar incluso puede usar incluso nuestro fracaso. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que Sansón, a final de cuentas, cumplió el propósito, pero se perdió su vida. Entonces nos damos cuenta que existen dos respuestas, hermano. Existen dos respuestas, dos formas de actuar ante un fracaso. Cuando yo no voy a alcanzar a leerles la parte en la que Judas va, cuando Judas cuando ya capturaron a Jesús, él va con los sacerdotes y él intenta remediar lo que había hecho. Trata de regresar las 30 monedas de plata, porque él sabe que había entregado a un inocente. Hay un remordimiento en él y trata de entregar las monedas de plata a los sacerdotes. Él llega con ellos y les dice: es que he pecado, he entregado la sangre de un inocente. Y le dicen los sacerdotes: nosotros ya no queremos nada, ¿no? Eso es tu culpa, es lo que tú hiciste. Y dice ahí la historia que Judas avienta el dinero y se va corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque había un remordimiento en él. Si se dan cuenta, en Sansón había todavía un tiempo, él todavía hubo humildad y oró, pero Judas no. Judas hubo hubo un sentir de culpa, pero esto dice que cuando soltó el dinero, él corrió de ahí, porque sabía que había cometido una gran traición. Va y se cuelga, va y se ahorca. Judas fue y se quitó la vida, se colgó, y entonces nos damos cuenta que nosotros podemos tener dos tipos de respuesta ante un fracaso. La desesperación sin esperanza de Judas nos puede llevar a cometer algo trágico, apartarnos completamente del Señor, irnos de su presencia, irnos, ya no querer nada con Él. O la otra es aceptar que hemos cometido un error, que hemos hecho algo malo. Entonces puede haber esa humildad en nosotros, y a través de esa humildad reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos hecho algo malo, y pueda el Señor hacer esa restauración en nuestra vida, así como la hizo en Sansón. Y entonces, pues nos damos cuenta de que realmente a veces creemos que ya no hay una restauración porque hemos cometido muchos pecados o hemos hecho muchas cosas malas, pero Dios siempre tiene esa misericordia para nosotros y ese proceso de restauración en nuestra vida. Entonces, pues esa es la palabra que traía para ustedes, hermanos. Ahora quiero orar por esta palabra. Yo sé que fue algo muy rápido, pero vamos a orar para que el Señor conozca realmente lo que hay en nuestro corazón, y para que los hermanos que tal vez ya tienen mucho tiempo que no han podido venir por muchas situaciones, que el Señor esté ahí sobre sus corazones, para que el Espíritu del Señor esté ahí removiendo su corazón y los haga nuevamente regresar en sí, como cuando le pasó al
al hijo pródigo, ¿verdad? Que lo hizo regresar en sí y se acordó que tenía un padre. Que así sea en estos hermanos que ya han tenido algún tiempo que no han venido. Los invito a que se pongan de pie, hermanos, para orar, para dar fin a este tiempo. Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Padre. Señor Dios, que tú seas, Padre, obrando en nuestro corazón, Señor, que en medio de las circunstancias, en medio de las aflicciones que podemos tener, Padre, como creyente, Señor, que siempre esté tu Santo Espíritu en nuestra vida, Padre, trayéndonos paz, trayéndonos esa seguridad en ti, Señor, que no tomamos decisiones, Padre, como Judas, Señor, sino que más bien seamos humildes de corazón, Padre, para venir delante de ti, Señor, y pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestras necedades, Padre Celestial, porque nosotros anhelamos, Señor, siempre estar atentos a ti, Señor, pero lamentablemente, Padre, a veces hacemos lo contrario, Señor, y siempre tratamos de escondernos de ti, Señor, pero tú ves nuestro corazón, tú ves lo que hay en cada uno de nosotros, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tú bendigas, Padre, nuestra vida, Señor, y que nos ayudes a ser esforzados y valientes, Señor, que nos ayudes, Padre, a que nuestra fe no mengue, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, siga manifestándose en nuestra vida, que nos ayudes a avanzar hacia tu dirección, Señor, que no permitas, Padre, que nosotros pongamos esa fuerza en sí mismo, Señor, y que no nos hagas poner, Señor, algo diferente en tu lugar, Padre, que tú siempre sigas en nuestra vida, Señor, que nos fortalezcas, que nos des más aliento, Señor, que ayude a los hermanos, Padre, que tal vez ya tienen algún tiempo que no han acudido, Señor, que tú les bendigas, Padre, que tú pongas ese sentir en sus corazones, Señor, de humildad para regresar nuevamente, Padre, a tus pies, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta palabra, Señor, que has traído a mi vida, Señor. Bendice a las personas, Señor, que están viéndonos a través de Facebook, Señor, que tú puedas obrar en sus vidas también, Padre, que tú les hagas, Señor, que ellos puedan tomar decisiones sabias, decisiones correctas en su vida, Padre Celestial. Que tú siempre, Señor, estés presente en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, Padre bendito de la gloria. Padre, que en ellos haya humildad, Señor, para que pueda haber una restauración, Señor, de parte de ti, poderoso Dios. Bendícelos en esta noche, hermoso Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, poderoso Dios. Bueno, hermanos, pues nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.